Cordial saludo, doctora Yesenia Alejandra Salazar Reyes. Mi nombre es Juana Yolanda Buitrago Castillo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación le estaré contando acerca de las características y aplicación de los diseños de investigación cualitativa. Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa nos permite tener una comprensión profunda acerca del fenómeno de estudio desde la perspectiva de los participantes en el contexto en el que se desarrolla la situación. Este enfoque, a diferencia de los enfoques cuantitativos, permite darle mayor relevancia a lo que es el significado de las experiencias gracias a la interpretación que se le da a los datos recogidos, reconociendo como tal la realidad que ha sido construida, en especial a partir de fenómenos sociales en el contexto y gracias a la perspectiva de los participantes en la investigación. Los métodos cualitativos tienen en cuenta que se debe comprender la perspectiva desde los participantes. Es un método flexible y abierto, el cual se va adaptando tanto al contexto como al escenario en el que se encuentran los participantes y a la evolución del proceso investigativo. Se realiza mediante la lógica inductiva de los datos para así proponer la teoría. Se pueden emplear 5 métodos, los cuales son la teoría fundamentada, el estudio etnográfico, el narrativo, la investigación-acción y el fenomenológico. En primera medida tenemos el diseño etnográfico, el cual se basa en describir y analizar prácticas de grupos, costumbres y otras características grupales a nivel social y cultural. Tiene un rigor el cual se da a través de la triangulación de datos, en donde se triangula la teoría, la interpretación y los datos obtenidos, para así el investigador tener una visión tanto como observador y participante dentro de la investigación y realizando una inmersión profunda en el contexto del grupo para así poder comprender su desenvolvimiento social. A continuación, el método de teoría fundamentada. En el método de teoría fundamentada, este se basa en los datos que se obtienen de forma empírica para, para así poder plantear la teoría y es aplicado a áreas específicas. Tenemos la primera forma, que es el sistemático, en el cual se propone una recolección de datos con base en las entrevistas realizadas a los participantes, donde se recoge información acerca del tema y se establecen las categorías de análisis. A continuación se aplica la codificación abierta, en la cual los datos obtenidos se comparan, se genera un esquema y con base en la comprensión que se tuvo de los datos recogidos. Luego se aplica la codificación axial, que con base en el esquema generado se van a clasificar los datos, la conexión entre ellos y se establecen las condiciones del contexto y la coherencia entre ellos. A continuación se daría la codificación selectiva, la cual es a través del esquema ya analizado se va a generar la hipótesis acerca del problema de estudio, es decir, la que lo va a soportar o le va a dar explicación o solución. Por último, tenemos la visualización, la cual ya es el contraste de la teoría versus los ejes temáticos y las categorías analizadas con base en los datos recogidos. La otra, tenemos el diseño emergente, que aplica una codificación abierta con base en la cual ya los datos recogidos se analizaron, se genera el esquema con base en la comparación realizada y en la comparación que se da de este, donde el autor es quien le da la explicación, perdón, el investigador es quien le da la explicación a la relación entre los datos y la interpretación de ellos para hallar la posible solución. A continuación tenemos el diseño narrativo, el cual se basa en las historias de vida de los participantes, donde se realiza una recolección cronológica o secuencial de los eventos o datos
Este requiere una inmersión profunda, ya que se le debe dar interpretación y significado a los datos recogidos en las historias de vida y se puede realizar mediante dos técnicas para poder contar esas historias de vida o relatarlas, que es el problema-solución o la estructura tridimensional. Continuamos con el método de investigación-acción. Este método es un método activo en el cual la recolección de datos y la información recogida se va a analizar para tomar decisiones y dar solución a problemas de la vida cotidiana o a problemas muy prácticos. Se realiza mediante la detección del problema, luego se formula y se implementa una posible solución al problema, paso continuo se evalúa y se retroalimenta lo que ha sido el proceso de la posible solución que se aplicó, se realiza un diagnóstico del impacto causado al haber aplicado la posible solución que se haya gestado, se reflexiona sobre ella y se genera una propuesta de acción para enfrentar el problema. Por último, tenemos el diseño fenomenológico, el cual se basa en experiencias individuales de cada uno de los participantes, el cual es un método subjetivo, debido a que el observador debe confiar en la intuición e interpretación de los datos recogidos para poder entender el fenómeno gracias al análisis del discurso y los posibles significados que se le asignan a los datos recogidos, los cuales han sido producto de una construcción colectiva y teniendo en cuenta el punto de vista de los participantes. Estos datos se pueden recoger a través de entrevistas, grupos focales, recolección de historias de vida. Por último, tenemos las conclusiones, en las cuales tenemos que la investigación cualitativa no es un proceso rígido, sino que éste se ajusta a la realidad observada en el campo de estudio. A diferencia de los diseños experimentales y cuantitativos, esta busca comprender lo que sucede desde el punto de vista del participante y aunque es muy flexible, cada uno de los diseños ofrece un rigor para garantizar la validez de los datos recogidos y que el diseño de investigación-acción demuestra que la investigación no solo puede describir una problemática y la realidad de una población, sino que también puede transformarla. Y esta es la referencia tenida en cuenta.